La mesa estaba puesta para dos, las velas encendidas, el vino intacto. El jefe de la mafia miró su reloj por tercera vez. Su cita a ciegas llevaba 40 minutos de retraso. La gente no le dejaba plantado. No se olvidaban de él y desde luego no le hacían esperar. Estaba a punto de levantarse e irse cuando algo pequeño chocó contra su pierna. Bajó la mirada. Una niña pequeña, descalza, con el pelo enredado. Tenía la cara manchada de suciedad y lágrimas. Agarró su abrigo con manos temblorosas y lo miró. «Han golpeado a mi mamá», lloró. «Se está muriendo. Por favor». El restaurante se quedó en silencio. El jefe se agachó lentamente, escudriñando la sala. No había ningún adulto persiguiéndola. No se oían gritos. Solo una niña que había corrido hasta que le ardían los pulmones. «¿Quién ha hecho esto?», preguntó con calma. La niña señaló hacia la oscura calle. «Dijeron que si volvía a gritar, también vendrían a por mí». En ese momento, el jefe de la mafia comprendió algo aterrador. Su cita a ciegas no le había dejado plantado. Ella nunca había venido. Y quienquiera que le hubiera hecho daño acababa de cometer el peor error de su vida. «Quédate conmigo hasta el final», porque lo que descubre cuando sigue a esa niña convierte una simple cita a ciegas en una noche que toda la ciudad recordará para siempre. Antes de empezar, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte y comentar desde dónde lo estás viendo. Ahora, vamos a ello. Vincent Torino nunca había creído en las coincidencias. 37 años de vida le habían enseñado que todo sucedía por una razón. Cada apretón de manos tenía un propósito. Cada conversación tenía su importancia. Cada bala encontraba su objetivo. Pero sentado en Romanos aquel martes por la noche, casi se dejó convencer por el azar. Solo por una vez. Su hermana María había organizado esta cita, insistiendo en que un hombre en su posición necesitaba a alguien que entendiera el peso del silencio, alguien que pudiera amarlo sin hacer preguntas sobre la sangre en sus camisas o las llamadas telefónicas nocturnas que terminaban con códigos postales y nombres de cementerios. «Es perfecta para ti, Vinny», le había prometido María. «Lo suficientemente inteligente como para seguirte el ritmo. Lo suficientemente guapa como para hacerte olvidar que existe el resto del mundo. Y lo suficientemente fuerte como para soportar lo que conlleva tu apellido». La reserva era para las 8 am. Vincent había llegado a las 7:45, no porque estuviera impaciente, sino porque la puntualidad era una forma de respeto y, en su mundo, la falta de respeto era un lujo que hacía que la gente acabara enterrada bajo el cemento. El restaurante bullía con la energía habitual de los martes por la noche. Parejas compartiendo conversaciones íntimas mientras comían pasta. Socios de negocios cerrando acuerdos con vino caro. Turistas tomando fotos de su primera comida italiana auténtica. Gente normal viviendo vidas normales, completamente ajena a que uno de los hombres más peligrosos de la ciudad estaba sentado a 3 mesas de distancia, enderezándose la corbata y preguntándose si aún era capaz de sentir amor. A las 8:15 pidió una copa de Chianti, a las 8:30 se la había terminado y pidió otra. El camarero, un joven nervioso con las manos temblorosas, no dejaba de rellenar su cesta de pan sin que se lo pidiera. En este barrio se corría rápidamente la voz sobre quién era Vincent Torino, y la gente inteligente sabía que había que mantenerlo cómodo mientras esperaba. Pero a medida que pasaban los minutos, algo frío se instaló en el pecho de Vincent. No era exactamente ira, tal vez decepción, o quizás la familiar pesadez de darse cuenta de que incluso las cosas simples, las cosas humanas, no estaban destinadas a hombres como él. Había estado revisando su teléfono cada pocos minutos. No había llamadas perdidas, ni mensajes de texto, ni explicaciones. Solo el silencio digital que gritaba más fuerte que cualquier insulto. Cuando la niña chocó contra su pierna, el primer instinto de Vincent fue puro reflejo muscular. Su mano se movió hacia la pistola que llevaba debajo de la chaqueta. Sus ojos recorrieron la habitación en busca de amenazas. Su cuerpo se tensó para la violencia. Pero entonces miró hacia abajo y vio algo que lo detuvo en seco. Terror.
Terror crudo, desesperado e inocente en los ojos de una niña que no podía tener más de 7 años. Su vestido estaba rasgado en el hombro. Tenía la mejilla manchada de suciedad, como pintura de guerra. Sus pequeños pies estaban descalzos y sangrando por haber corrido sobre el cemento. Pero fueron sus ojos los que más le impactaron. En ellos se reflejaba el tipo de miedo que Vincent había visto en hombres adultos justo antes de suplicar por sus vidas. «Le han pegado a mi mamá», repitió, con la voz quebrada en cada palabra. «Se está muriendo. Por favor». Todo el restaurante se había quedado en silencio. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. Incluso la cocina parecía contener la respiración, mientras todas las personas presentes en la sala procesaban lo que acababan de oír. Vincent se agachó lentamente, poniéndose a la altura de los ojos de la niña. Su voz, cuando habló, era tan suave que habría sorprendido a cualquiera que conociera su reputación. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Sophie», susurró ella. «Sophie, necesito que me cuentes exactamente lo que pasó. ¿Puedes hacerlo por mí?» Ella asintió rápidamente, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. Mamá se le estaba preparando para su cita. Estaba muy feliz. Se puso su bonito vestido azul y se peinó muy elegante. Dijo que iba a encontrarse con alguien muy importante. La sangre de Vincent se convirtió en agua helada en sus venas. Vestido azul, cita importante. La descripción que le había dado su hermana pasó por su mente como un letrero de neón. Elena Morrison, 1,68, cabello oscuro, vestida de azul. «Che, ¿dónde está tu mamá ahora?», preguntó, aunque temía la respuesta. «En casa». Llegaron a la puerta y dijeron que necesitaban hablar con ella. Pero cuando ella la abrió, entraron empujándola y comenzaron a gritar. Uno de ellos tenía un palo grande. Otro tenía algo brillante en la mano. La respiración de Sophie se volvió rápida y superficial cuando el recuerdo la invadió. «Mamá me dijo que me escondiera en mi armario». Me dijo, «No importa lo que oiga, no debo salir», pero le estaban haciendo mucho daño. Ella gritaba, y luego dejó de gritar, y eso fue peor. Vincent sintió algo oscuro y familiar surgiendo en su pecho. Era la misma sensación que tenía justo antes de hacer desaparecer a alguien. La misma ira fría que había construido su imperio y destruido a sus enemigos. Pero esta vez era algo personal que lo aterrorizaba. «¿Cómo saliste?» «Por la ventana de mi habitación. Bajé por el árbol como me enseñó mamá. Ella me dijo que si alguna vez venían hombres malos a nuestra casa, debía correr al restaurante y buscar a alguien que me ayudara». Vincent se levantó lentamente, con la mente ya calculando distancias, plazos y posibilidades. Elena Morrison se estaba preparando para su cita cuando alguien irrumpió en su casa. Alguien que sabía dónde vivía. Alguien que sabía que estaría sola. Alguien que lo había planeado. La niña le agarró la mano con las dos manos. «Por favor, tienes que ayudarla». El hombre con la cosa brillante dijo que si hacía más ruido, vendrían a buscarme a mí. Vincent miró el rostro bañado en lágrimas de Sophie y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No solo para él, no solo para Elena, sino para todas las personas que pensaban que podían tocar lo que era suyo y salir ilesas. Sacó su teléfono y marcó un número rápido. Sonó una vez antes de que una voz ronca respondiera. «Tony, necesito que escuches con atención. Voy a darte una dirección. Quiero que cojas a Marco y a Danny y nos veamos allí en 10 minutos. Trae el botiquín». Y Tony. La voz de Vincent se redujo a un susurro que transmitía más amenaza que un grito. «Trae todo lo demás también». Colgó el teléfono y miró a su alrededor en el restaurante. Todas las miradas seguían fijas en él y en la niña. El peso de sus miradas ya no significaba nada para él. Lo que importaba era el reloj que hacía tic-tac en su cabeza y la creciente certeza de que a él y la nena Morrison se le acababa el tiempo. Vincent se arrodilló de nuevo a la altura de Sophie. «Necesito que te quedes aquí con María», dijo, señalando a la esposa del dueño del restaurante, que había aparecido detrás del mostrador. «Ella te cuidará mientras yo voy a ayudar a tu mamá». Sophie le apretó la mano con más fuerza. «Pero, ¿y si no vuelves? ¿Y si los hombres malos también te atrapan a ti?» Algo cambió en la expresión de Vincent. Por un momento,
El endurecido jefe del crimen desapareció, sustituido por algo más gentil, algo que recordaba lo que se sentía al ser pequeño y tener miedo. Sophie, mírame, te prometo que no le va a pasar nada a tu mamá y que a ti tampoco te va a pasar nada. ¿Lo entiendes? Ella asintió con la cabeza, aunque las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. ¿Eres policía? Vincent casi sonrió al oír eso. No, cariño, soy algo completamente diferente. María, la esposa del dueño del restaurante, se acercó con cautela. Era abuela de 6 nietos, tenía manos delicadas y un feroz instinto protector. Ven aquí, pequeña, dijo suavemente, extendiendo los brazos hacia Sophie. Te limpiaremos y te daremos algo de comer. Cuando Sophie soltó a regañadientes la mano de Vincent, él se levantó y echó un último vistazo al restaurante. Los demás comensales fingían volver a sus platos, pero él podía sentir su nerviosismo en el aire. Presentían que algo importante estaba a punto de suceder, algo que repercutiría en el barrio durante semanas. Vincent se dirigió hacia la salida, con el teléfono vibrando por las llamadas entrantes. Su equipo se estaba movilizando. La noticia se estaba difundiendo por la red. A esas alturas, todos los soldados de su organización sabían que alguien había cometido un grave error de juicio. El aire nocturno le golpeó la cara al salir a la acera. Romano estaba sentado en la esquina de la Quinta con Meridian, en pleno corazón de Little Italy. Era el territorio de Vincent, su reino. Todos los empresarios le respetaban. Todos los residentes conocían su nombre. Y ahora alguien había violado ese espacio sagrado al hacer daño a una mujer inocente que se suponía que estaba bajo su protección. 3 SUV negros doblaron la esquina en perfecta formación. El vehículo que iba en cabeza se detuvo junto a la acera y Tony Ritchie salió de él. Era el lugarteniente de Vincent, un hombre cuya lealtad había sido puesta a prueba con sangre más veces de las que ninguno de los dos podía contar. Detrás de él venían Marco y Danny, ambos con bolsas de lona que tintineaban suavemente al moverse. «Jefe», dijo Tony, con voz seria, «¿cuál es la situación?» Vincent le entregó un papel con la dirección de Eleyanena escrita en él. Una mujer llamada Elena Morrison había sido víctima de un allanamiento de morada. Se suponía que iba a ser mi cita de esta noche. En cambio, yace sangrando en su apartamento, mientras su hija de 7 años corre descalza por las calles en busca de ayuda. Tony apretó la mandíbula. En su mundo había reglas, códigos no escritos que los diferenciaban de los delincuentes comunes. No se hacía daño a las mujeres, no se aterrorizaba a los niños, y desde luego no se interfería en la vida personal de Vincent Torino. «¿Cuántos?», preguntó Marco, revisando su arma. «No se sabe, pero Sophie mencionó al menos 2, quizá 3. Uno tenía un bate, otro tenía algún tipo de cuchillo». Danny silbó en voz baja. «Venían preparados para la violencia. No tienen ni idea de lo que es realmente la violencia». Vincent respondió con frialdad. «Pero están a punto de aprenderlo». El convoy se movía por las calles con una eficiencia ensayada. Vincent iba sentado en el asiento del copiloto del vehículo que iba en cabeza, con la mente acelerada pensando en las posibilidades. ¿Quién sabía lo de su cita de esa noche? ¿Quién tenía acceso a la dirección de Elena? ¿Quién sería tan estúpido como para atacar a alguien relacionado con él? Las respuestas llegarían pronto. Siempre lo hacían cuando Vincent aplicaba la presión adecuada. Elena Morrison vivía en un edificio reformado de piedra rojiza en Maple Street, a unas 12 manzanas del restaurante. Era una zona residencial tranquila, de esas en las que los vecinos se conocen por su nombre y los niños juegan en las aceras hasta que sus padres los llaman para cenar. Al acercarse al edificio, Vincent se dio cuenta de que algo iba muy mal. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta. La luz se derramaba por las ventanas del segundo piso, pero las cortinas estaban bien cerradas. Un sedán negro estaba estacionado al otro lado de la calle, con el motor aún caliente. «Ese no es su coche», dijo Vincent, fijándose en la matrícula. «Tony, comprueba esos números». Mientras Tony hacía la llamada, Vincent estudió la distribución del edificio. 2 pisos, escalera de incendios en el lado este, una sola entrada en la parte delantera. Si los atacantes de Elena seguían dentro,
Se habían atrapado a sí mismos en una caja con una sola salida. Perfecto. Tony colgó el teléfono. Registrado a nombre de Marcus Webb. 3 antecedentes por agresión, 2 por allanamiento de morada. Conocido asociado de la banda de Castellano. Vincent se quedó helado. Los Castellanos eran una familia rival que llevaba meses poniendo a prueba los límites. Pequeñas provocaciones, disputas territoriales, nada por lo que valiera la pena iniciar una guerra hasta ahora. No son matones cualquiera, dijo en voz baja. Esto era un mensaje. Marco cargó su pistola. ¿Qué tipo de mensaje? Del tipo que hace que la gente acabe enterrada en tumbas poco profundas. El teléfono de Vincent vibró con un mensaje de texto. Número desconocido. Lo abrió y sintió que su mundo se tambaleaba. Tenemos a tu novia. Si la quieres de vuelta con vida, nos veremos en el almacén de Dock Street. Ven solo. 1 hora. El almacén de Dock Street pertenecía a los Castellanos. Era su principal lugar de reunión, un lugar donde se hacían negocios y se resolvían problemas de forma definitiva. No solo tenían a Elena como rehén, estaban declarando la guerra. «Jefe», preguntó Tony al notar el cambio en la expresión de Vincent. Vincent le mostró el mensaje. La cara de Tony se ensombreció al leerlo. «Es una trampa». Por supuesto que es una trampa, pero cometieron un error crucial. ¿Cuál?, preguntó Vincent con una sonrisa más fría que la medianoche de invierno. «Creen que voy a ir solo». Miró su reloj. «Faltan 3 minutos para la hora límite. Tiempo más que suficiente para rescatar a Elena de su apartamento, asegurarse de que está a salvo y luego visitar el almacén para acabar con el problema de los Castellano de una vez por todas. Pero primero tenían que asegurar el edificio y evaluar el estado de Elena. Vincent le había prometido a una niña pequeña que su madre estaría bien, y Vincent Torino nunca rompía sus promesas. «Danny, toma la escalera de incendios. Marco, vigila la calle. Tony, tú vienes conmigo por la puerta principal». Se movían como sombras en la oscuridad. Cada uno sabía cuál era su papel sin necesidad de más instrucciones. No era su primera operación de rescate. Tampoco sería la última. Vincent se acercó a la puerta principal con pasos mesurados. La madera alrededor de la cerradura estaba astillada. Claros signos de entrada forzada. A través del hueco, podía oír movimiento en el piso de arriba. Voces. Sin duda, todavía había alguien en el edificio. Se pegó a la pared junto a la entrada y escuchó con atención. 2 voces distintas, masculinas, una nerviosa y otra segura. Discutían sobre algo en voz baja. Vincent volvió a mirar su reloj. 48 minutos. Era hora de acabar con esto. Vincent empujó la puerta dañada con la culata de su arma. Las bisagras crujieron como huesos viejos cuando entró en el estrecho pasillo. El olor lo golpeó de inmediato. Sangre, miedo y algo más. Desesperación. Las voces de arriba se habían callado. Demasiado calladas. Lo habían oído llegar. Subió las escaleras con un silencio deliberado. Cada paso calculado para evitar los crujidos que veía en la vieja madera. Tony lo seguía 3 pasos por detrás, con el arma desenfundada, pero apuntando hacia abajo. Ambos hombres habían hecho esto antes. Ambos sabían que la velocidad importaba menos que la precisión cuando había vidas en juego. La puerta del apartamento en lo alto de las escaleras estaba abierta de par en par. A través del hueco, Vincent podía ver muebles volcados, una lámpara rota, marcos de fotos esparcidos por el suelo de madera como hojas caídas. Y allí, en el suelo del salón, yacía una mujer con un vestido azul rasgado. Elena Morrison. Estaba consciente, pero apenas. Tenía el ojo izquierdo hinchado y cerrado. La sangre le goteaba de la nariz sobre la costosa tela que se suponía que debía impresionarlo esa noche. Pero respiraba. Eso era lo que importaba. 2 hombres estaban de pie junto a ella. Uno sostenía un bate de béisbol de aluminio manchado de oscuro en la punta. El otro empuñaba una navaja que reflejaba la luz del techo mientras su mano temblaba por la adrenalina. Levantaron la vista cuando Vincent apareció en la puerta. Por un momento, nadie se movió. El apartamento existía en una burbuja de tiempo suspendido donde la violencia se cernía densa como el humo en el aire. El hombre del bate habló primero. Vincent Torino.
Justo a tiempo. Marcus Webb. Vincent respondió, reconociendo el rostro de los archivos policiales que Tony le había mostrado. Esperaba que siguieras aquí. Marcus se rió, pero sonó forzado, nervioso. Entonces recibiste nuestro mensaje. Bien, eso lo hace más fácil. Lo que lo hace más fácil es que ambos son demasiado estúpidos para huir cuando tuvieron la oportunidad. El hombre con el cuchillo cambió de postura. El sudor le brotaba de la frente a pesar del aire fresco de la noche que entraba por la ventana rota. Recibimos órdenes, Torino. No es nada personal. ¿Órdenes de quién? Ya sabes de quién. Vincent lo sabía. Esto tenía todas las huellas de Sal Castiano. El anciano había estado traspasando los límites durante meses, poniendo a prueba la determinación de Vincent, viendo hasta dónde podía llegar antes de que el joven jefe se rebelara. Esa noche había ido demasiado lejos. Elena, dijo Vincent en voz baja, sin apartar la mirada de los dos hombres. ¿Me oyes? Ella asintió débilmente desde el suelo. Intentó hablar, pero solo consiguió susurrar. Sophie está a salvo. Te lo prometo, está a salvo. El alivio inundó el rostro maltrecho de Elena. A pesar del dolor, a pesar de que unos desconocidos amenazaban su vida, su primer pensamiento fue para su hija. Vincent sintió un nudo en el pecho, algo que no había experimentado en años. Un reencuentro emotivo, dijo Marcus, levantando el bate. Pero tenemos un asunto que resolver. Sí, asintió Vincent. Lo tenemos. Lo que sucedió a continuación duró menos de 3 segundos. Vincent dio un paso a la izquierda mientras Tony daba uno a la derecha. El hombre del cuchillo se abalanzó hacia adelante, pero la bala de Tony le alcanzó en el pecho antes de que hubiera avanzado medio metro. Cayó como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Marcus blandió el bate en un amplio arco hacia la cabeza de Vincent. Vincent se agachó, agarró a Marcus por el cuello y lo estrelló contra la pared con tanta fuerza que agrietó el yeso. El bate cayó al suelo con estrépito. Ahora, dijo Vincent con voz mortalmente tranquila, hablemos de esas órdenes. Marcus jadeaba en busca de aire, arañando la mano de Vincent, que le oprimía la garganta. Su cara se estaba poniendo morada. No puedo respirar. Vincent aflojó ligeramente el agarre, lo justo para que Marcus pudiera hablar. El almacén. Ese quiere reunirse. Sé lo del almacén. Lo que quiero saber es por qué pensó que amenazar a una mujer inocente llamaría mi atención. Dijo que te estabas volviendo blando. Necesitabas recordar. ¿Recordar lo que pasa cuando bajas la guardia? Vincent volvió a apretar con fuerza. ¿Blando? Marcus asintió frenéticamente. Dijo que el viejo Vincent nunca caería en la trampa de una mujer cualquiera. Dijo, te ha debilitado. ¿Y tú qué opinas, Marcus? ¿Te parezco débil ahora mismo? El terror inundó los ojos de Marcus cuando se dio cuenta de su error. Vincent Torino no era débil, era algo mucho más peligroso. Estaba motivado. Por favor, jadeó Marcus. Tengo hijos. Ella también, dijo Vincent, mirando a Elena. ¿Eso te detuvo? El silencio se extendió entre ellos como un cable que se tensa. Entonces Vincent tomó una decisión. Tony, llama a una ambulancia para Elena. Luego llama a Aldo Reeves y dile que lo necesito en el refugio en 30 minutos. ¿Y él? Tony señaló a Marcus. Vincent miró al hombre al que aún tenía agarrado por el cuello. Marcus sollozaba ahora, consciente de que su destino estaba totalmente en manos de alguien a quien acababa de convertir en su enemigo mortal. Va a entregar un mensaje por mí. Vincent le soltó. Marcus se derrumbó de rodillas, jadeando y tosiendo. Vincent se agachó a su lado. Esto es lo que le dirás a Salayaniano. Le dirás que Vincent Torino acepta su invitación al almacén. Le dirás que estaré allí en exactamente 1 hora. Y le dirás que, cuando llegue, más le vale tener una buena explicación de por qué creyó aceptable ponerle las manos encima a mi familia. Marcus levantó la vista, con una mezcla de confusión y miedo en el rostro. ¿Familia? Pero si ni siquiera estás casado. La sonrisa de Vincent era gélida. Ahora sí. Se levantó y se acercó a Elena, arrodillándose junto a su cuerpo destrozado. Su ojo bueno se enfocó en él con esfuerzo. Elena, necesito que escuches con atención.
Los paramédicos vienen a llevarte al hospital, pero primero, mi médico te va a examinar, para asegurarnos de que no es nada grave. Ella intentó incorporarse, pero se retorció de dolor. ¿Sophie? ¿Dónde está Sophie? ¿Está a salvo? Está en Romanos con María Benedetto, la mujer que dirige la cocina del restaurante. Le está dando de comer sopa y probablemente demasiado helado. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Elena. Le encanta el helado. Cuando te encuentres mejor, la llevaremos a tomar helado todos los días si ella quiere. La mano de Elena encontró la de él. Su agarre era débil, pero decidido. Vincent, sé quién eres. María me contó historias sobre tu familia cuando montó esto. Sé qué tipo de vida llevas. Vincent asintió. No te mentiré sobre lo que soy. No te lo pido. Te lo pido cuando vayas a ese almacén esta noche. Prométeme que volverás. El peso de sus palabras le golpeó más fuerte que cualquier puñetazo que hubiera recibido jamás. Alguien estaba preocupado por su regreso a casa. A alguien le importaba si sobrevivía a la noche. Era un sentimiento que había olvidado que existía. Lo prometo, dijo él. Ella le apretó la mano con más fuerza. Sophie necesitamos a alguien que cumpla sus promesas. Entonces es bueno que eso sea exactamente lo que soy. Shata. La ambulancia llegó 12 minutos después, seguida de cerca por el Dr. Reeves en su Mercedes negro. Vincent observó cómo subían a Elena a la camilla, sin apartar los ojos de su rostro, hasta que se cerraron las puertas y el vehículo desapareció en la noche. Marcus Webb estaba sentado esposado a un radiador, con su mensaje enviado por teléfono al número personal de Sal Castiano. La respuesta había sido inmediata y predecible. El almacén. 1 hora. Ven solo o la mujer morirá. Excepto que Elena no estaba en el almacén. Estaba de camino al mejor centro de traumatología de la ciudad, rodeada de gente en la que Vincent confiaba con su vida. La ventaja de ese se había evaporado como la niebla matinal. Vincent miró su reloj. Faltaban 37 minutos para la reunión. Tiempo suficiente para ordenar sus pensamientos y prepararse para lo que probablemente sería la conversación más importante de su carrera criminal. «Jefe», dijo Tony, enfundando su arma. «¿Quiere que exploremos primero el almacén?» «No. Quiero que hagan algo más importante». Vincent sacó su teléfono y le mostró una foto a Tony. Esta es Sophie Morrison, de 7 años, comiendo un helado en Romanos. Quiero que la lleven a la casa segura de Elm Street. Asegúrate de que tenga todo lo que necesita. Juguetes, libros, lo que les guste a los niños. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Aceptar una familia ya formada? Vincent consideró la pregunta. 6 horas antes, era un soltero sin ataduras, más allá de su organización criminal. Ahora era responsable de una mujer en el hospital y de su aterrada hija. Debería haberle resultado abrumador. En cambio, le parecía un propósito. Tony, en nuestro trabajo, ¿cuántas personas crees que realmente lloran nuestra muerte? Tony lo pensó. Nuestra banda, algunos de los veteranos que recuerdan cuando tu padre dirigía las cosas. Exacto, un puñado de criminales y nadie más. Pero esta noche, una niña corrió por calles oscuras buscando a alguien que salvara a su madre. Y de alguna manera me encontró. Podría ser una coincidencia. No creo en las coincidencias. Creo en las oportunidades. Y creo que a veces, si tienes mucha suerte, la oportunidad viene envuelta en un vestido azul roto y pies descalzos. Vincent se acercó a la ventana y miró a la calle. El sedán negro que había pertenecido al socio de Marcus estaba siendo cargado en una grúa. Las manchas de sangre en el suelo del apartamento de Elena estaban siendo documentadas por su equipo de limpieza. En unas horas, parecería que nada había pasado allí, pero todo había pasado allí. Todo había cambiado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de María, del restaurante. La pequeña te pregunta por ti. Dice que quiere asegurarse de que realmente vas a ayudar a su mamá. Vincent respondió rápidamente. Dile que voy a arreglar todo y que la veré pronto. Jefe, dijo Tony en voz baja, ¿y si esto es más que una simple jugada de poder de ese? ¿Y si tiene el respaldo de Nueva York o Chicago?
Entonces nos ocuparemos también de Nueva York y Chicago. Son muchos enemigos que hacer en una sola noche. Vincent se apartó de la ventana. Su expresión era tranquila, pero algo letal ardía detrás de sus ojos. Tony, déjame preguntarte algo. ¿Qué sentido tiene tener poder si no lo usas para proteger a las personas que te importan? Tienes razón. Además, añadió Vincent, revisando sus armas por última vez, tengo la sensación de que, después de esta noche, Salastano no volverá a hacer alarde de su poder. El trayecto hasta Dock Street duró 18 minutos, con un tráfico que parecía abrirse ante la comitiva de Vincent como el agua ante la proa de un barco. La noticia se había extendido por las redes de comunicación del mundo del hampa. Vincent Torino se movía con un propósito esta noche. La gente inteligente se apartaba de su camino. El distrito de los almacenes olía a óxido y agua del río. Los edificios abandonados se alineaban a ambos lados de la calle como dientes rotos en la boca de un cráneo. Aquí era donde la ciudad venía a morir, donde se hacían tratos que nunca veían la luz del día, donde los problemas desaparecían para siempre. El teléfono de Vincent sonó cuando se acercaban al lugar de la reunión. Número desconocido. Torino, llegas 3 minutos antes. La voz alegre de Sal Castellano se escuchó a través del altavoz. Me gusta la puntualidad. ¿Dónde está ella? Por ahora no la vendas. Ven solo como acordamos. Ella estará a salvo. Si traes a tus chicos contigo, las cosas se complicarán. Vincent miró a Tony, que estaba monitoreando las conversaciones por radio de otras organizaciones criminales de la zona. 3 familias diferentes tenían equipos posicionados en un radio de 6 manzanas. Esto no era solo una reunión, era una demostración de fuerza. Voy a entrar solo, dijo Vincent por teléfono, pero si le pasa algo a Elena Morrison o a su hija, no habrá agujero lo suficientemente profundo para que te escondas. Grandes palabras de un hombre que está a punto de entrar en un edificio rodeado de mi gente. Ya veremos. Vincent colgó y se volvió hacia su equipo. Nadie se mueva hasta que yo dé la señal. Si no salgo en 30 minutos, derriben el edificio. Es un jefe, dijo Danny en voz baja. ¿Estás seguro de esto? Podría estar entrando en una ejecución. Vincent pensó en el rostro bañado en lágrimas de Sophie, en el susurro quebrado de Eleyanena, pidiéndole que volviera, en la promesa que había hecho de arreglarlo todo. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Salió del todoterreno y caminó hacia la entrada del almacén. Detrás de él, el caballero contuvo la respiración y esperó a ver qué tipo de hombre era realmente Vincent Torino. Cuando todo lo que había empezado a importarle pendía de un hilo, la puerta metálica se abrió ligeramente. La luz se derramó por la rendija como sangre de una herida. Vincent la empujó y entró en lo que le esperaba al otro lado. El almacén era exactamente como lo había imaginado. Techos altos, sombras en las que podría esconderse un ejército, olor a aceite de motor y violencia antigua. Y en el centro del espacio, bajo una única bombilla colgante, estaba sentado Sal Castellano en una mesa plegable. Estaba solo, o al menos eso parecía. Vincent, dijo ese, sin levantarse. Gracias por venir. ¿Dónde está ella? Directo al grano. Lo respeto. Ese señaló una silla vacía frente a él. Siéntate, hablemos del futuro. Vincent permaneció de pie. Te hice una pregunta y te responderé después de que tengamos nuestra conversación. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda floja. Vincent podía sentir ojos observándolo desde las sombras. ¿Cuántas armas estaban apuntándole en ese momento? ¿Cuántos hombres esperaban la señal de ese? No importaba. Se había metido en situaciones peores y había salido con vida. Esta noche no sería diferente. Has cometido un error, dijo Vincent finalmente. ¿Ah, sí? Desde donde estoy parece que he conseguido llamar tu atención de forma bastante eficaz. Has conseguido mi atención, pero también has declarado la guerra a mi familia. Y ese es un error del que no puedes salirte con la tuya. Se rió, pero sonó hueco en el espacio vacío. ¿Familia? ¿Te refieres a la mujer que conoces desde hace 6 horas? Me refiero a la mujer que confió en mí para proteger a su hija, la niña que corrió por calles oscuras en busca de ayuda
y de alguna manera me encontró. Ahora es mi familia. Ese y tú les habéis hecho daño. Apenas les he hecho daño. Solo una pequeña táctica para asustarte y traerte aquí. Elena Morrison está en el hospital con una conmoción cerebral y 3 costillas rotas. Su hija está traumatizada. ¿A eso le llamas apenas hacerles daño? Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en el rostro de ese. El hospital. ¿Creías que la dejaría sangrando en el suelo de su apartamento mientras venía a jugar contigo? Vincent sacó su teléfono y le mostró a ese una foto que Eldor Reeves había enviado 20 minutos antes. Elena en una cama de hospital, consciente y estable, pero claramente herida. Apretó el cañón de su arma contra la frente de Vincent, pero este no se inmutó. El almacén estalló en caos cuando la voz de Tony retumbó a través de los altavoces ocultos. Jefe, tenemos movimiento por todos lados. Danny está en posición. Marco tiene la ventaja. Vincent sonrió fríamente. Te dije que vendría solo ese. Nunca dije que mis chicos no estuvieran ya aquí. Los disparos duraron exactamente 47 segundos. Cuando el humo se disipó, Sal Castellano yacía sangrando en el suelo de hormigón, con su imperio desmoronándose a su alrededor, como si todo lo que había construido estuviera hecho de arena. Vincent salió de ese almacén convertido en un hombre diferente al que había entrado. No por la violencia. Había visto mucha, sino porque fuera le esperaba Tony, de la mano de una niña con un vestido limpio que había sido lo suficientemente valiente como para salvar la vida de su madre. Sophie, dijo Vincent, arrodillándose a su altura. ¿Cómo está tu mamá? Está despierta. Me pidió que te diera esto. Sophie le entregó un trozo de papel doblado con una letra temblorosa. Gracias por cumplir tu promesa. 6 meses después, Vincent Torino se casó con Eleanor Morrison en una pequeña ceremonia en el restaurante Romanos. Sophie acompañó a su madre al altar con la sonrisa más grande que nadie había visto jamás. A veces, las mejores cosas de la vida suceden cuando tus planes se desmoronan por completo. Cuando las citas a ciegas se convierten en misiones de rescate. Cuando los desconocidos se convierten en familia. Cuando el valor de una niña pequeña lo cambia todo. Esa noche, Vincent aprendió algo más valioso que todo el poder que había acumulado en 37 años. Aprendió que la verdadera fuerza no consiste en hacer que la gente te tema. Consiste en asegurarte de que las personas que amas nunca tengan que tener miedo. Y esa es una lección que vale la pena recordar. No importa qué tipo de vida lleves, a veces las citas más importantes son aquellas que nunca planeas.